Bien, hoy vamos a trabajar del mundo antiguo oriental. Vamos a trabajar dos temas fundamentales. El primer tema, el sonido, ¿qué tal está? Súper. Bueno, vamos a trabajar dos temas. Primero, los sistemas políticos del mundo antiguo oriental, lo mencionamos la clase anterior, quedamos en que en el mundo antiguo oriental había o se presentaron dos sistemas políticos. El sistema político llamado despótico y el sistema político conocido con el nombre de sistema teocrático. Y cada uno de ellos se fue dando parcial o totalmente dentro de las distintas culturas que se presentaron en el mundo antiguo oriental. El otro tema que vamos a trabajar en la clase de hoy y que es el que va a ocupar buena parte de la clase es la formación de los estados en el mundo antiguo oriental. Entonces quiero hacer una conexión con la clase anterior para que ustedes vayan de la mano respecto de lo que trabajamos la semana pasada y de lo que vamos a trabajar esta semana. En el libro de Derecho Constitucional, el de Vladimiro Naranjo, que es un libro muy bueno, ahora los oí hablar de un libro. ¿Cuál es ese libro tan bueno que les sirve para todo? El de Derecho Ese libro está Constitucional e excelente. Instituciones Políticas. Sí, señor. Ese libro es un libro genial, porque trabaja todos los temas del derecho y la fuerza en los primeros semestres, por lo menos en primero y en segundo, sí está muy de la mano del derecho constitucional. También lo será en tercero y cuarto, que ya habrá una teoría específica de la Constitución, pero de la Constitución colombiana. El derecho público es el primer derecho que ustedes están tratando y lo están tratando muy bien ya desde primer semestre. Y va de la mano ese derecho constitucional público con la apertura del primer libro del Código Civil, que ya ustedes en segundo semestre lo van a comenzar a trabajar, están apenas trabajando este semestre, la introducción del derecho civil, pero ya el próximo semestre comienzan a trabajar derecho civil personas, que hace o abre puertas a todo el diálogo del mundo jurídico del derecho privado. Entonces, indiscutiblemente, este primer semestre se asienta en la formación del derecho, pero sobre todo el derecho público y específicamente una rama del derecho público que hoy, entre otras cosas, es muy importante, el derecho constitucional. El libro que estamos trabajando nosotros en el capítulo tercero sobre el origen del Estado hace relación directa a la formación del Estado. Entonces, la clase anterior, y aquí viene la conexión con el tema de la clase de hoy, la clase anterior nosotros trabajamos la temática de cómo se forma el Estado, pero para cuando concluimos la clase, al término de la clase, ya el Estado existía. Comenzando la semana anterior, nosotros decíamos, el Estado tiene tres elementos. No confundir los elementos del Estado, tema que ustedes trabajan en derecho constitucional, con con los factores que le dan origen al Estado. Cuando decimos el Estado tiene tres elementos, quiere decir que el Estado ya existe y que ese Estado se reafirma por sus elementos: territorio, población y gobierno, o autoridad o poder soberano. Digamos que esos son los tres elementos del Estado. Pero para ese momento el Estado ya existe. Lo que nosotros trabajamos la clase anterior es la formación del Estado a partir de unos factores que el ser humano comienza a satisfacer hasta que finalmente, satisfechas esas necesidades, surge el Estado, ya el Estado aparece. Entonces, la semana pasada hablábamos de tres factores: el factor de protección, la necesidad de protección; el factor de la estabilización, la necesidad de una estabilidad social o un rol social; y el factor de la normativización o de la normatización del Estado. Y entonces, satisfecha la necesidad de la norma, surgen esos tres elementos y el Estado político se crea bajo el imperio necesario de un mundo jurídico. No quiere decir que derecho y política sean lo mismo. Son dos realidades porque son dos formas de ordenar la sociedad. Lo hemos venido trabajando en clases anteriores. Lo jurídico compete y tiene una realidad social, lo político compete y tiene otra realidad social. Lo jurídico a través de la ley, lo político a través de la política.
pero para la formación específica del Estado, y ustedes lo ven cuando trabajan su derecho constitucional y cuando trabajan su constitución política, ustedes lo ven, cuando hablamos del Estado, la formación del Estado, pues necesariamente existe el Estado a partir también de la creación de un derecho. Luego, el primer sujeto de derecho, por excelencia, en una organización social política, es el Estado de Derecho. Siempre habrá Estado cuando éste se sujeta y está sujeto a unas normas de derecho, y sobre este contenido jurídico ya nosotros podemos desarrollar el quehacer político. Entonces, la semana anterior trabajábamos esos factores que le dan origen al Estado. Ya para la clase de hoy, el Estado existe, ya tenemos un Estado, ya el Estado tiene total existencia por sus tres elementos: territorio, población y soberanía. Y entonces en la clase de hoy vamos a trabajar los sistemas políticos, es decir, ya tenemos un Estado que se ordena bajo un sistema político, ya vamos a definir el sistema político, y luego vamos a trabajar los tipos de Estado en el mundo antiguo oriental. Entonces definamos los dos sistemas políticos que usaron los estados antiguos del Oriente. Debo decir lo siguiente: el sistema político es muy importante porque es la manera o la forma como el Estado se ordena o se organiza. Los sistemas políticos son, en términos generales, aquel conjunto de instituciones que le permiten a un Estado, bajo la estructura de estas instituciones, defender un proyecto de unidad social. Los estados existen para defender y proteger a las comunidades. Los estados existen para proteger a la población que está asentada sobre ese territorio. Los estados existen también para proteger ese territorio, y los estados existen también para proteger una unidad o una identidad nacional, una identidad como estructura social. Un buen ejemplo es lo que en este momento nosotros estamos viviendo con el coronavirus, y cómo el presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, ojo, lo ejecuta a través de su forma de cabeza de gobierno, pero en su calidad de jefe de Estado está tomando unas decisiones que le permiten a él, como jefe de Estado, mantener el orden social, defender la población, y por eso pues ha emitido unos decretos de salvaguardia, porque estamos en estado de riesgo, en estado de crisis, en un estado de crisis social. Entonces el presidente, como jefe de Estado, tiene la obligación moral, como cabeza de una sociedad, de salvaguardar esa comunidad dentro de un espacio territorial. Por eso él se puede tomar como jefe de Estado, no como jefe de gobierno. Hay diferencias. Se puede tomar la atribución de cerrar fronteras. Es él, como jefe de Estado, al que le compete la decisión de tomar vía decreto, la decisión de confinarnos a nuestras casas para salvaguardar nuestras vidas. Eso dentro de un Estado liberal no es posible, salvo una circunstancia de emergencia, y el prevalido de la calidad o de la autoridad de jefe de Estado, pues puede tomar esa decisión. Eso lo hace él como jefe de Estado. Y como jefe de Estado, pues defiende fronteras, defiende la vida de sus asociados, y eso se impone desde la fuerza de ley que le da el estado de excepción, que le da la atribución de un poder soberano. Luego, mientras las decisiones del Ejecutivo como jefe de Estado sean para beneficiar la salud pública, en este caso de los asociados del Estado de Colombia, pues son unas atribuciones que son de plena competencia y que no deben ser discutibles. Él está tomando un atributo que se le permite constitucionalmente, y pues no cabe que haya otro tipo de autoridades a nivel nacional que discutan esas decisiones, cuando esas decisiones se están tomando como jefe de Estado y está resguardando una unidad nacional. Está defendiendo o está prohijando cualquier
sea esta decisión, está prohijando como principio vital, defendiendo el espíritu de la Constitución, no solamente el artículo 11 de nuestra Constitución, sino pues todos los artículos precedentes que son propios de la filosofía de nuestra Constitución. Él desde allí está defendiendo esos elementos de la vigencia o existencia del Estado. Entonces, ese es un buen ejemplo de lo que significa la soberanía del Estado, de lo que significa el jefe del Estado, y en ese sentido, pues con ese ejemplo nosotros vamos a entrar ya a la clase de hoy. Entonces, ¿qué es un sistema político? El sistema político, repito, es el conjunto de instituciones que integran a un Estado y le dan forma específica para que éste pueda, es decir, el Estado, para que éste pueda cumplir con sus fines, las finalidades del Estado. Y nosotros vemos que los fines del Estado, de manera detallada, en nuestra Constitución se especifican. Pero en términos generales, los fines del Estado o las finalidades del Estado es salvaguardar el territorio, salvaguardar la protección y sostener el statu quo, sostener un orden social para que, a través de un orden político, para que la sociedad tenga un lindero. En el mundo antiguo, los sistemas políticos fueron dos: el teocrático y el despótico. Estoy retomando un poco lo de la sesión anterior. Teocrático, cuando el Estado se sujeta al querer y a la voluntad de los dioses. El despótico, cuando el Estado se sujeta al querer y a la voluntad del soberano, siempre y cuando el soberano tenga como principio fundamental de su hacer político la defensa de su pueblo, la defensa de su territorio y la defensa de ese statu quo, de esa estabilidad política. Cuando ese elemento se da sin reconocer unos derechos particulares, sin reconocer unos derechos privados, estaríamos hablando de un Estado despótico. Entenderán ustedes que nada tiene que ver eso con nuestro Estado. Nuestro Estado es un Estado social de derecho, es un Estado político que incluso, a pesar de unos atributos especiales que se le confieren constitucionalmente al jefe de Estado para que tome unas decisiones, este no puede rebasar un principio de derecho que es violentar los derechos individuales. Perdón. No obstante, en ese ejercicio de poder, pues haya algunas limitaciones a unos derechos fundamentales. Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos una limitación a la locomoción y estamos confinados a nuestra casa por una necesidad supraestatal, que es una pandemia del orden mundial. Bien, y para cerrar la clase anterior, yo les decía, los estados orientales de corte teocrático son claramente dos. Y les decía la sesión anterior, Egipto claramente es un estado, perdón, dije despótico o teocrático. Bueno, entonces... teocrático, profe, usted teocrático. Muy bien. Entonces, los estados teocráticos o los sistemas políticos antiguos de corte teocrático son esencialmente dos. En ese mundo antiguo, el imperio egipcio y el imperio indio fueron de corte teocrático. Y prácticamente fueron teocráticos a lo largo de su historia, prácticamente. De hecho, incluso la India de hoy en día sigue teniendo un corte teocrático. Muy bien. Despóticos, decíamos la sesión anterior, marcadamente de las culturas antiguas, decíamos, las culturas mesopotámicas fueron despóticas y también la cultura china. No obstante, todas las culturas, todo el tiempo, no lograron ser todo el tiempo despóticas. Hubo pequeños periodos o dentro de algunos fenómenos de carácter teocrático o dentro de algunos fenómenos en el curso de estas culturas antiguas surgen modelos despóticos.
surgen modelos teocráticos. Tal es el caso, por ejemplo, de la aparición del judaísmo en ese Medio Oriente, cuya atribución política tuvo una carga despótica, pero ahí hay una excepción. La excepción es el judaísmo. Por el otro lado, pues vamos a tener a la China, que históricamente fue un modelo marcado, despótico. Eso no quiere decir que no tuviera creencias, que no tuviera dioses, que no tuviera unas filosofías de religión, pero que a lo largo de su historia se mantuvo y se conservó despótico porque los emperadores de la China siempre tuvieron como modelo idóneo de vida un modelo que quería mantener el orden político-social. Características del modelo teocrático, del sistema político teocrático. Entonces tenemos que las características del sistema político teocrático son 3. A saber, sistema teocrático. 1. Hay un sistema teocrático cuando el mandato político proviene de los dioses o de Dios. De los dioses si la civilización es politeísta, de Dios si la civilización es monoteísta. Segundo, el origen del poder que ejecuta el monarca, llámese este faraón, llámese este emperador o llámese este rey, tiene un origen divino. Es decir, ese mandato tiene un origen divino. Y tercero, la legalidad de los gobiernos de carácter teocrático es una legalidad también de origen divino. Es el derecho divino el que alumbra un orden social, un orden político y un orden jurídico a esas comunidades de carácter teocrático. Hoy en día tenemos todavía algunas instituciones jurídicas, algunas instituciones políticas que buscan un cobijo o un abrigo jurídico de carácter teocrático. Es el caso, por ejemplo, de algunos estados islámicos. Es el caso, por ejemplo, del Estado de Israel, que se pretende una democracia moderna, muy de punta, muy contemporánea, porque hace procesos electorales, pero es un Estado que se crea bajo la necesidad de una religión y de un modelo religioso. Lo que quiere decir con claridad que atiende sobre todo a la idea de un Dios para que el Estado exista. Y algunos estados de corte islámico, como Irán, tienen marcada su idea de carácter teocrático. Luego, este fenómeno no es un fenómeno únicamente antiguo. También se vivió en algunos estados durante la Edad Moderna, no solo los ejemplos que les pongo hoy a nivel contemporáneo, también en la Edad Moderna e incluso en la Edad Media, los estados que se dieron en la Edad Media, que tenían un carácter feudal, eso lo trabajaremos a finales de este semestre, pues tenían una marcada estructura teocrática. En el mundo antiguo se vio en una parte en la historia de Grecia, en la primera parte de la historia de Roma, se ve una clara influencia del modelo o del sistema teocrático. Cuando ustedes trabajan en su clase de Derecho Romano, la primera etapa de la cultura romana, que es la etapa de la monarquía, ustedes observan que allí, en la etapa de la monarquía, hay una institucionalidad sacramental que incluso pone al derecho en una ritualidad, porque pone al derecho al servicio de los dioses. Eso ustedes lo debieron haber estudiado con su profesora de Derecho Romano, la doctora Machado, que ahí claramente ella lo expone. Bien. Doctor, se va a cortar habidas estas características, ustedes se preguntarán en el sistema... Doctor Cronfi. Doctor Cronfi. Se va a cortar la llamada. Se va a cortar la llamada. Queda un minuto. Listo. Entonces el doctor Torres, ya ¿qué va a hacer?